Hola, Hola Hola Santi, Santi, ¿cómo estás? ¿qué tal Miriam? ¿Qué tal Bien, aquí Memi? estamos. charlando un rato mientras esperábamos que se conecte alguien. Uy, estoy oscuro. Naira dice que no puede venir, no sé si lo Sí, viste. sí, escribió que si quedaba grabado lo iba a ver después. Bueno, veremos, porque es como Ramiro también que... estaba. Ay, perdón, te estaba pisando. Sí, sí, decime. Ramiro también creo que estaba con problemas para entrar, no sabía si iba a entrar, así que yo Bueno, lo pondría en duda. está. Y creo que hay un parcial de corrección hoy, así que cualquier persona que esté haciendo corrección Está bien, deben estar sufriendo. está bien. Igualmente, bueno, no sé si llegaron a ver el video de la primera parte. Como les comentaba ahí, vamos a tratar de hacer las clases que vienen prácticamente sincrónicas, todas, y lo que voy a ir agregando quizá durante la semana es algún videíto corto de refuerzo con algún trabajo específico del TP número 4 porque es quizá lo más complejo. Normalmente todo lo que tiene que ver igualmente ahora, bueno, la clase queda grabada, así que aunque seamos poquitos, después lo escucharán. Este TP número 4 normalmente en la presencialidad se relaciona con el TP grupal. El TP grupal es un trabajo bastante extenso, que tiene, yo diría, un desarrollo durante los 2 últimos meses de cursada, por lo general, o sea, se empieza 2 meses antes y se va ajustando durante el último mes. Tiene que ver con toda la planificación de un proyecto editorial, con la presupuestación, con el desarrollo de esa producción, en todo lo que tiene que ver con las tareas, con el tiempo y con la erogación de costos. Entonces, tiene como varias aristas para ver y para desarrollar, y es de por sí un trabajo que lleva tiempo y que es complejo. Si bien esta vez se va a hacer algo más acotado y va a ser un trabajo individual, por eso la idea es ir apuntalando de a poquito, quizá durante la semana con alguna cosa específica, algún video corto con algo específico del TP número 4, y en las sincrónicas despejar todas las dudas que haya y poner, digamos, en práctica por ahí las consignas del TP, como para que no quede ninguna duda. Así que no sé, Santi, si pudiste ver el video, si tenés alguna duda, alguna consulta sobre lo que estaba expresado ahí. Sí, lo vi, de todos modos ya había hecho Gantt Ah, en está. administración, o sea que solo me anoté una duda. Vos pones como ejemplo o como posibilidad hacer Sí, esta receta, un video de una receta de bizcochitos o algo así, sí, que sí, creo que sí, está. sí, Eh, yo me anoté en los ingredientes, cuando los sí, chicos ponen, no sé, ya no me acuerdo, harina, sí. sal, qué sé yo, bueno. Por ejemplo, para armar una lista, ¿vos ponés como cada ingrediente como si fuese una actividad? O se puede englobar todos en una actividad que sea conseguir los ingredientes, por ejemplo? Sí, No sé sí, a ver, si si lo tomamos como viste el primer videíto que era como la preparación de un mate, ¿no? Y estaba todo el desarrollo con las tareas. Yo lo que por ahí tomé en esta receta es que quizá si después desarrollamos la parte de costos, ahí podemos poner los costos de los ingredientes, que ahí nos podría sumar como, digamos, como para completar un poquito el desarrollo de la actividad. Pero en lo que tiene que ver con el Gantt en la referencia de tiempos, podríamos poner la compra de los ingredientes y la preparación de los ingredientes. Por ejemplo, una cosa es la compra, otra cosa sería pesar los ingredientes, pero no cada uno por separado. Lo que nos va a servir quizá, si es que se toma ese ejemplo,
para hacer el Gantt de costos, ahí yo lo pensé porque digo, bueno, por ahí desde este lugar podríamos tomar los costos de los ingredientes, ¿no? Como para hacer el listado de la erogación. Pero en lo que tiene que ver con tiempo, como te digo, podría ser uno la compra de los ingredientes y podría ser otra tarea el pesar y preparar los ingredientes. Y tomarlo así, ¿no? Como algo un poquito más general. Y después, en caso de que se use sí para costos, ahí sí se puede tomar cada ingrediente por separado. Pero se puede usar ese o pueden elegir lo que quieran. Como yo les comentaba ahí en el video, cualquier tarea, cualquier proyecto o el desarrollo de cualquier actividad puede ser susceptible de volcarla a un gráfico. En este caso, a un gráfico de Gantt, que por lo general tiene que ver con uno de los más sencillos, porque se trabaja sobre dos coordenadas, una de tareas y otra de tiempos, en función de la duración de cada una de esas tareas, y eso es como uno después lo ejemplifica, lo vuelca al gráfico, se marca este orden de precedencias de las tareas, aquellas que se tienen que desarrollar antes, las que se tienen que desarrollar después, las que pueden hacerse en simultáneo o en paralelo, y eso permite, cuando uno determina el camino crítico, que es lo que marca la duración específica de ese proyecto, entonces ahí uno puede ver qué tareas se pueden mover para que no haya, digamos, una incidencia de varias tareas juntas en un mismo lugar, aquellas que se puedan modificar o correr en el tiempo, como para que el control esté un poquito más dividido y no concentrado todo, quizá en un mismo día. Eso se puede volcar dentro de aquellas que no están circunscritas al camino crítico, ¿no? Que eso es lo que marca el desarrollo puntual y el tiempo de todo el proyecto. En este caso, si ya tuviste experiencia con el tema de Gantt, no es tan complejo, porque aunque sea ya tenés una referencia de lo que es. A ver, Sí, no sé, sí, tengo experiencia con respecto a las cuestiones de los tiempos y demás, sí, actividades y tiempos, pero creo, por lo menos no me acuerdo, que no lo hice con presupuestos claro, todavía. claro. Esto va a ser una novedad. Sí, sí, y es un poquito complejo porque hay que marcar, obviamente, los costos de cada una de las tareas, el tiempo por ejemplo, en el desarrollo de una producción editorial, hay ciertas cuestiones que se van pagando o se van cancelando eh, cuando el proyecto está en marcha. Todo aquello que tiene que ver con diseño, con maquetado, o sea, con pagar a un diseñador, con dar una señal a la imprenta, con comprar papel, o sea, son todas cuestiones de costos que se van desarrollando durante digamos, el proceso completo del proyecto, pero en distintos tiempos. Entonces, eso incide en la gráfica, en la manera en que se vuelca, y además lo que hay que marcar y lo que se busca es encontrar el porcentaje de incidencia del costo total que esa tarea tiene en el proyecto. Como para ver, en el caso de que haya que hacer algún ajuste en cuanto a gastos, cuáles son las que se pueden modificar, cuáles son las que no se pueden tocar, cuáles tienen un peso mayor, que obviamente siempre en lo que tiene que ver con producción editorial, el costo del papel tiene una incidencia muy importante, por lo general más del 50%. Entonces todo eso hay que delimitarlo porque sabemos que quizás hay cuestiones que se pueden tocar, incluso a nivel financiero, digamos, porque a veces una editorial puede tener problemas financieros que no son problemas económicos. Entonces, a veces los problemas tienen que ver con el pago en determinados tiempos, ¿no? Que a veces se puede programar con cheques,
postdatados, y otras tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones muy puntuales que no se pueden, digamos, que el pago no se puede programar para más tarde. Entonces, bueno, toda esta lista de costos, de valores, de incidencia, de tiempos, es lo que va a determinar sobre el Gantt de producción específico de tareas y desarrollo en el tiempo, se le va a superponer este Gantt que tiene que ver con costos y erogaciones, y eso va a delimitar otro cuadro diferente. Otro cuadro que va a tener dos coordenadas distintas de egresos y de ingresos, y que en un determinado punto del desarrollo, digamos, del periodo de desarrollo, va a marcar un punto de equilibrio, que es donde los ingresos y los gastos están en cero, digamos, no hay ni pérdidas ni ganancias. Que para esto en realidad uno tiene que manejar una hipótesis, por ejemplo, ¿no? Uno cuando, yo todavía ahora no leí detalladamente el proyecto de producción, pero por lo general cuando se trabajaba en el TP grupal, a ver, un segundito que voy a admitir a las chicas. Hola Mariela, hola María Fernanda, ¿cómo están? Hola, ¿Qué tal? buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estábamos hablando un poquito de, haciendo una introducción sobre el TP número 4 junto con Santiago. No sé si pudieron ver ustedes el video y si alguna trabajó en alguna de las otras materias el tema de Gantt, como para saber si tienen un poquito de idea sobre esto. Si quieren pueden hablar o escribir en el chat. El video, bien. ¿Alguna duda que haya surgido en cuanto al tema, a lo que se ve en el video? Bien. Ok, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Miriam, yo tengo una Sí. duda. El Gantt es algo que tiene más o menos arbitrario, ¿no? O sea, está basado en la experiencia, pero quiero decir, si yo hago con la receta de los bizcochitos que hablábamos recién y las chicas hacen lo mismo, seguramente vamos a tener 3 Gantt distintos. O es algo bastante más exacto de lo que yo creo. O debería ser algo bastante más exacto, digo. Puede ser algo más exacto cuando se tienen los datos absolutamente específicos, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, esta receta uno puede calcular más o menos, porque uno está viendo un video, uno puede calcular lo que dicen, pero cada uno va a poner seguramente valores distintos, porque si uno pone, qué sé yo, compra de los elementos, alguien puede poner 2 días, otro puede poner 1 día, o sea, eso tiene cierta modificación porque no estamos, digamos, todos no están trabajando con una lista detallada de tareas y de duración. Que no es lo que va a pasar con el de producción porque se van a dar, digamos, una información mucho más acotada. O, por ejemplo, ahora cuando veamos digamos, la primera parte del TP número 4, van a ver que ahí hay listados que están absolutamente acotados en la duración. Entonces ahí a todos les tiene que dar exactamente lo mismo. De hecho, ahora lo vamos a ir viendo y lo vamos a analizar y tratar de ordenarlo entre todos. Ahora, cuando, por ejemplo, cada uno por su lado, aunque tome el mismo ejemplo, quizá uno le va a dar un valor distinto, salvo que en esta receta diga,
no sé, 40 minutos de horno, bueno, todos van a tener 40 minutos de horno, pero lo que no está especificado, sí, cada uno tomará un valor arbitrario en función de lo que crea que eso tiene que durar. Me refiero también a la vida real, digamos, a la producción editorial. Cuando vos lo armás con la experiencia de que ya sabés cuánto vas a tardar en hacer una maqueta, por ejemplo, si es una semana, si son 15 días, y los tiempos que te pasarán, no sé, la imprenta, me imagino, que exacto, te dice, bueno, cada en uno 15 de días. ustedes, sí, se supone, o sea, cada uno de ustedes, de todas formas, como ahora esto está todo tan raro con el tema de la pandemia y todo, es probable, van a ver que en el material que se va a dejar para el TP número 4 hay incluso presupuestos también de años anteriores. Porque pedir presupuestos ahora, como está todo, no sabemos si las imprentas se los van a dar, o cuánto van a demorar, o si alguien realmente va a tomar en cuenta esto. Normalmente siempre las imprentas saben que en el segundo cuatrimestre del año hay cursada de FPI porque todo el mundo los bombardea con pedidos de presupuestos, por más que armen un mail con un nombre de fantasía, y bueno, eso pasa todos los años. Entonces este año es atípico, lo que se va a dejar dentro del material que les voy a invitar son presupuestos de años anteriores, ejemplos de trabajos de TP grupales de años anteriores, como para que ustedes ya tengan contacto con lo que es el trabajo de producción. Pero sí, a lo que te referís, Santi, sí a cada uno si cada uno toma ese trabajo, ¿no? Por cuenta de uno y pide presupuestos, y trabaja con una imprenta determinada, y con un diseñador, y con un maquetador, sí, cada uno va a tener tiempos absolutamente específicos e individuales, y por lo tanto, si bien va a haber, digamos, un margen para la duración de ese proyecto, que, a ver, no puede haber una diferencia de que a uno le dé, por ejemplo, 2 meses, 45 días, y al otro le dé 6 meses, ¿no? Siempre va a haber digamos, un ratio de tiempo determinado que está dentro de unos parámetros normales. Y que si se va de eso, obviamente que es bastante improbable que ese Gantt se ajuste a la realidad. Entonces, dentro de esas variables sí hay un periodo abarcativo que está considerado normal para producción editorial, y que bueno, dentro de eso uno se puede mover tranquilo. Y obviamente, sí. Después hay algo que, o sea, en la vida real pasa, que el Gantt es algo que es una organización. Y quizás nos organizamos distintos. O sea, yendo al ejemplo de la cocina, si vamos a algo más complejo, yo puedo decidir hacer un estofado y yo, por ejemplo, corto todos los elementos antes y después empiezo a cocinar. Y quizás ustedes van haciendo cosas simultáneas, ya van tirando las cosas. Entonces el orden es distinto. Lo mismo pasa en la parte editorial. Tenés maquetadores que no empiezan a maquetar si no tienen el texto cerrado, por ejemplo. Entonces, con ese maquetador no vas a poder empezar en simultáneo durante la corrección retoques de la maqueta. Tenés otros maquetadores, normalmente en revistas empiezan a trabajar con la maqueta esqueleto antes de tener los textos cerrados, porque ahorran tiempo. Depende mucho con quién trabajás. Entonces el Gantt puede variar en algunas cosas adentro por la organización que tengas. O sea, si son 2 personas distintas que están queriendo hacer el mismo proyecto, puede que ordenen algunas tareas distintas. Tenés unas que no las podés cambiar, que es, a ver, yo no puedo empezar a encuadernar si no tengo las tapas hechas. Eso es sencillo. Pero hay cosas que pueden ir antes, después, no tenés sí o sí el camino que es todo correlativo. Eso puede estar en un lugar distinto, o sea, el Gantt puede variar por ese lado, pero es, en general, tiene ciertos lineamientos, como dice Miriam, que se tienen que mantener. Después, dentro de eso, tenés cierto movimiento. Exacto, y también tiene que ver si estamos trabajando colecciones. Cuando uno trabaja colecciones,
Como decía también Aimé, hay maquetas que ya son específicas de cada colección, donde el maquetador tiene esa pauta, y lo único que se hace es volcar, digamos, hay todo un trabajo previo que en el tema de colecciones ya está, digamos, solucionado, ya está ajustado, y eso indica que los tiempos van a ser menores que cuando se inicia un proyecto por primera vez, sobre todo con esto que tiene que ver con colecciones. Si bien puede variar la cantidad de páginas, la estructura de la maqueta es la misma, los inicios de capítulo, la tipografía, digamos, lo que tiene que ver con títulos, o sea, entonces eso ya está, hay una maqueta base que cuando se vuelca absorbe todos los estilos, entonces ahí ya hay un tiempo que va a ser menor en función de lo que fue el primer libro de la colección. Entonces, como eso, muchas cosas. Pero, en tiempos normales, yo, a ver, les digo cómo, para que tengan una idea de cuándo nos manejábamos en tiempos normales una producción, desde que inicia, digamos, desde que se envía el original electrónico a la imprenta, hasta que se recibe el producto en el depósito, hablando de tiradas normales, más o menos puede estar entre 30 y 45 días, un proyecto normal. Siempre se ajusta, siempre uno trata de tener unos 15 días como pedirlo antes, ¿no? Por ejemplo, si uno sabe que tiene una presentación, por decir algo, 1 de noviembre, yo lo voy a pedir como máximo, digamos, como tiempo máximo, lo voy a pedir que lo tengo que tener en el depósito la segunda semana de octubre, ¿no? Como para darme ese margen. Aún así, previendo esos tiempos, muchas veces no se llega. Entonces siempre hay que trabajar, digamos, con cierto margen para asegurarnos de que esa producción llegue en tiempo y forma, sobre todo cuando hay presentaciones de libros, cuando son, digamos, producciones que tienen que estar presentes en las ferias de libros, ya sean nacionales como internacionales, hay que trabajar con bastante tiempo de anticipación, porque normalmente las imprentas están saturadas para esas fechas, y suelen no poder cumplir con los tiempos, porque ellos toman trabajo, y después resulta que a veces está la presentación en la feria del libro y no están los libros. Y terminan haciendo una tirada digital quizá de 200 libros para tener para la presentación, y no está la producción. Y a veces es todo un tema, esto pasa en las ferias del libro, porque la feria del libro cuando se prepara el stand de cada una de las editoriales, el ingreso de material de cada una de las editoriales tiene una fecha, y es siempre antes de la inauguración de la feria. Si la producción total no está, es muy difícil de que se pueda ingresar después. Entonces, por eso hay que trabajar con mucha antelación. Si uno tiene, uno tiene que prever todo eso, porque normalmente suele complicarse. Suelen complicarse los tiempos de producción, incluso los tiempos de preprensa también. La corrección, a veces hay textos que uno cree que van a venir bien, y resulta que cuando llega el texto para volcar, hay muchas correcciones que hacer sobre maqueta, a veces no son suficientes 2 vueltas sobre maqueta, y hay que hacer una tercera, y todo esto al diseñador le cuesta tiempo. Suele pasar a veces que hay problemas con los archivos, o que se pierde un archivo que ya había sido corregido y había sido maquetado, y hay que tomar versiones anteriores, y a veces esas versiones están viciadas porque fue y vino al corrector,
Y bueno, hay una serie de temas que se van sucediendo, como decimos, las tareas de producción son muchas. Las etapas, tanto de preprensa, prensa, terminaciones y acabados, en medio hay muchos protagonistas y hay mucha gente interviniendo, y son muchos procesos. Entonces, como hablaba siempre Gabriel, de esto de la calidad total, de lograr el concepto de calidad total que tienen los japoneses, si bien se sabe que no va a haber una producción perfecta, por lo menos tener el conocimiento de que en cada etapa se hizo lo mejor que se pudo antes de pasar a la siguiente, para eliminar errores que después se transformen en una bola de nieve y que se hace algo imparable y que complica mucho la finalización de ese proyecto. Entonces esto, ¿no? Si yo sé, claro, el control de calidad, exactamente, Aine. Si yo sé que tengo productos con una presión específica en cuanto a fecha, ya sea por una presentación, por una feria del libro, por un evento en particular que tiene que ver con el lanzamiento de algo, y tómense un mes antes, hagan de cuenta que ustedes un mes antes lo tienen que tener en el depósito, y de ahí cuenten para atrás, y de ahí cuenten para atrás. Y cuanto antes se pueda empezar, mejor. Hay que acordar con la imprenta siempre los tiempos, y ustedes calculen un margen de error, porque lo hay. Porque se puede romper una máquina, porque se puede, a veces hay, en las imprentas hay profesionales o hay maquinistas que a lo mejor trabajan solo sobre color. Entonces, libros infantiles o libros que tienen imágenes o libros de cocina, producciones muy específicas que tienen que ver con las imágenes, con el color, con las tintas, se enferma ese maquinista específico que trabaja sobre color en la imprenta y está enfermo 15 días y nadie más puede hacer ese trabajo. Y lo digo porque pasa y porque me ha pasado. Entonces hay un montón de cuestiones que no se pueden prever y que uno tiene que tomarse, digamos, el tiempo o el llamado de alarma de que si hay cuestiones muy específicas, tengo que manejar tiempos más laxos en cuanto a la entrega real. Si yo sé que tengo que tomarme un mes antes, ¿no? Aún así, a veces se llega sobre la fecha. Entonces, estas son cuestiones que uno habla mucho del tema de Gantt, y la realidad es que en las editoriales no existe el Gantt. O sea, si en los equipos de trabajo no existe el Gantt. Uno quizás lo puede armar para uno, pero es muy difícil que todo un equipo lo incorpore. ¿Por qué? Porque, por lo menos en Argentina, se va trabajando así, ¿no? Sobre el pucho. Bueno, para ayer, para mañana. Estás pidiendo algo, te dicen que lo tienen y después te responden que no lo tienen, ¿no? Se quedan sin papel en la mitad de la producción y tienen que poner otro, o que es de otro gramaje, o que el blanco no es el mismo blanco que tenían, porque la verdad que... Entonces, hay una serie de decisiones que hay que tomar a nivel editorial, como para protegerse de todos estos imponderables, que a veces no son tales, sino que son vicios de la profesión, vicios de las imprentas, vicios de los profesionales envueltos, llámese diseñador, llámese corrector, maquetador o lo que sea. En un ratito se está por cortar, pero bueno, me está avisando, cualquier cosa volvemos a entrar. Entonces esto, ¿no? Si bien tenemos
un proyecto de base que se puede volcar a un gráfico, teniendo en cuenta las tareas y los tiempos, y uno trata de ser coherente y de manejar esos plazos, hay un montón de cuestiones que van a surgir en el medio que van a hacer que eso se mueva. Y como vemos, lo importante dentro del Gantt es poder determinar todo lo que tenga que ver con precedencias para marcar el camino crítico y para saber que cualquier tarea que esté involucrada dentro de ese camino crítico, si la muevo, se mueve absolutamente el tiempo del proyecto. Entonces, si yo creía que duraba 45 días, y ahí en el medio pasó que se rompió una máquina, y una tarea tenía que ver con este camino crítico, y esa máquina tardan o demoran en arreglarla 10 días, automáticamente el proyecto en lugar de durar 45 va a durar 55. Y si yo en el medio estaba acotada porque tenía una presentación, no la voy a poder hacer. Entonces, para esas cuestiones sirve tener un gráfico y para poder verlo y tener toda la información volcada en un mismo lugar donde yo pueda ver qué cuestiones puedo modificar sin que afecte la totalidad del proyecto y cuáles son las que no puedo tocar, y que si tengo una incidencia o un problema sobre esa tarea, me va a mover absolutamente todo el proyecto, todo el tiempo del proyecto. Hasta acá, duda, consulta, pregunta, algo que se les ocurra. A ver. ¿Otros sistemas? ¿A qué te referís, Mariela? Eso ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ir a ese gráfico. Pero no sé a qué te referís con otros sistemas digitales de organización. Por lo general, lo que se utiliza es un Excel común, silvestre, y se trabaja sobre eso. Hay un software que es para armar Gantt. El que lo puede utilizar, lo sabe utilizar, lo puede utilizar, lo buscan, y si a ustedes les es más simple hacerlo, lo pueden trabajar con eso. Hay un software para hacer específicamente diagramas de Gantt. Entonces ustedes vuelcan ahí toda la información, y normalmente eso ya produce determinados gráficos que ustedes obviamente tienen que configurar, y les tira un Gantt posible. Pero, al igual que como hasta ahora estuvimos viendo, que a veces es importante razonar, cuando nos manejábamos con todo lo que tenía que ver con cálculo de papel, ¿no? Que era importante razonar de dónde venía la información para después volcarla a la fórmula, porque utilizar una fórmula sin tener las bases, sin tener la información básica, como para poder analizar y poder razonarlo, puede generar un problema, una duda, o que después la tarea no esté correcta. Entonces lo mismo pasa con esto. Si yo tomo un software de diagrama, vuelco la información y espero que eso esté bien, o sea, lo lanzo y espero que eso esté bien, voy a tener que revisar a ver si está bien. Porque cualquier dato que ustedes le den al sistema y que no sea correcto, va a dar un Gantt que es errado. Entonces, basarse en una planilla de Excel y tomar los cuadraditos y tener en cuenta cuál es la unidad de tiempo, y manejar todas las tareas de acuerdo a esa unidad de tiempo, y lo voy razonando y lo voy midiendo, y hago un listado, lo veo gráficamente, esto dura 3, esto dura 4, esto dura 10, y voy viendo a qué corresponde cada cosa, y puedo razonar y puedo analizar qué tareas tienen que estar terminadas para que otra empiece. Esto hace que la información
quede como mucho más segura, ¿no? Que uno esté mucho más seguro con esa información. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Para la gestión de grupos se suelen usar aplicaciones de organización de tareas como Trello o algo así, que donde los otros ven, pero vos para poder asignar esas tareas, el Gantt es como para uno, o sea, vos ves todo el proyecto completo y entonces ahí podés ir asignando las tareas. El Gantt es como el fondo de pantalla que tenés que tener cuando estás haciendo el proyecto, porque si después viene, como dijo Miriam, el imprentero y te dice, che, mira, esto se va a trazar una semana, vos decís, bueno, ¿qué tengo que mover acá para hacerlo? Yo en algunos proyectos he hecho un Gantt, por ejemplo, en un corcho, donde las tareas están pinchadas, entonces si las tengo que mover las puedo ir corriendo, y las críticas estaban con un hilo, entonces si tenía que correr esa, se veía que estaba trabada de alguna manera. El Gantt es como para ver todo el proyecto junto. Después, claro, una sala de control. Después, para asignar las tareas y ver qué le toca a cada uno y todo, sí, se pueden usar un montón de aplicaciones que hoy en día están y se puede sentar en una sala y decir, che, a vos te toca esto, anotátelo en tu agenda. Exacto. Pero el Gantt está bueno para ver todo el proyecto junto. A veces, si lo haces en papel, son varias hojas pegadas para ver todo. Si es un proyecto largo, si estás haciendo una colección con muchas salidas, es algo grande. Sí. Pero nada, es como un mapa. Tal cual. Miriam. Sí. Antes de pasar a la planilla, Sí. yo te quería preguntar, entiendo que esto estamos restringidos al área de producción, pero en general, ¿desde dónde y hasta dónde pones en un Gantt? O sea, desde la firma de contrato con el autor, por ejemplo, como una actividad. Desde el comité editorial. O sea, desde el comité editorial, desde presentación de comité editorial, o sea, arranca de cero. Es más, a nivel editorial, por lo general se hace la proyección de toda la producción del año. Hay un Gantt que es anual, porque cuando comienza, dependen de las editoriales, por lo general, en Urano nosotros trabajábamos toda la producción del año, siempre se iniciaba y se cerraba en el mes de octubre. O sea que en octubre ya se sabía todo lo que se iba a producir para el año próximo. La cantidad de títulos que fueran, ya se sabía la cantidad de contratos que había que cerrar, entonces había un Gantt anual que tenía que ver con todas las producciones y cómo tenía que manejarse cada equipo, cada grupo, porque ahí había absolutamente de todo, y había presentaciones, y había feria de libro, y firmar contratos. Entonces se iniciaba y se cerraba siempre en el mes de octubre. Entonces, además de ese Gantt anual, de toda la producción anual, había Gantt para cada una de las producciones por separado, y obviamente que eran extensos, muy extensos, y cada equipo tenía su propio Gantt además, ¿no? Cada grupo tenía su propio Gantt, el de publicidad y marketing tenía el suyo, el de producción tenía el suyo, el de edición tenía el suyo. Entonces, después sumar todo eso, porque además cualquier problema que había en cualquiera de los equipos de trabajo, obviamente que influía en el Gantt general de producción. Porque si se atrasa un ilustrador, atrasa toda la cadena. Entonces, es complejo y por eso se trabaja, siempre se cierra, ya se sabe, cuando uno cierra el ejercicio, digamos, o la planificación editorial anual, se sabe lo que se va a hacer durante todo el año. Y ya se sabe cuántos lanzamientos van a haber por mes, y a su vez los equipos de ventas tienen que tener la producción antes, para ellos empezar a llevar a las librerías las novedades. Entonces, hay toda una estructura que es bastante compleja y que depende mucho de tiempos, y cualquier cosa que se mueve ocasiona, digamos, problemas bastante complejos. Y además, dentro de esa planificación anual,
puede ser que surja algo muy puntual, que la editorial considera que puede ser un gran negocio, ¿no? Porque hay, no sé, algún tema de coyuntura que sucede en la mitad del año, que no estaba contemplado, pero hay que hacer esa producción sí o sí, porque no se puede perder, porque es un negocio. Entonces, además, dentro de ese GAN anual hay que insertar algo que no estaba. Y el tiempo tiene que estar. Entonces, por eso es tan importante manejar por lo menos una planificación básica con tiempos determinados en función de prever cualquier inconveniente en el medio y siempre adelantándonos a lo que pueda pasar. Y les puedo asegurar que a pesar de eso, siempre hay problemas. A mí me pasó en una ocasión con una producción del libro de Ludovica, del horóscopo chino. Esa era una producción siempre de una cantidad de ejemplares, de más de 100.000 ejemplares, con lo cual el papel lo compraba la editorial directamente a la papelera. Y yo había hablado con la papelera, había comprado, eran 4 camiones de papel lo que tenía que llegar a la imprenta. Habíamos pedido un formato especial, un formato específico, obviamente que comprando esa cantidad de papel, armaban un formato específico para que hubiera menos desperdicio de papel, que era un formato un poquito inferior al 95, al 65-95, un poco más chico, pero en la cantidad de kilos de papel, de toneladas de papel, obviamente que cualquier mínimo ahorro en cuanto a peso era importante en números. Entonces estaba todo tranquilo, todo bien, se había trabajado con tiempo, ningún problema. Cuando el papel llega a la editorial y la editorial empieza a imprimir, me llaman por teléfono que el papel le estaba rompiendo la máquina. Habían hecho la producción de papel, pero no habían secado el papel como correspondía. El papel estaba húmedo y ese papel húmedo estaba rompiendo la máquina. En ese momento, que creo que fue en el 2016, el arreglo de esa máquina costó 40.000 pesos que tuvo que pagar la papelera, porque la papelera envió un papel que no correspondía. Y como ese papel además no sirvió porque estaba húmedo, la papelera tuvo que mandar la misma cantidad de papel de un formato estándar, 65 por 95, tuvo que hacerse cargo de la pérdida del papel que habían mandado mal, del arreglo de la máquina de la imprenta, ¿no? Y aún así, habíamos previsto cualquier problema de tiempo, porque hablando de un libro como el de Ludovica, que era lo que sostenía comercialmente a Urano Argentina, porque era una producción enorme, habiendo previsto esto, igualmente con esto en el medio de tener que arreglar la máquina, de que el papel estaba húmedo, de que no se podía imprimir y de que tuvieron que reponer el papel con un formato estándar, hubo una demora de una semana, más o menos, con una presentación que se hacía siempre con todas las luces, ¿no? Porque era Ludovica, porque era un contrato muy importante, porque ella pedía ciertas cláusulas dentro de ese contrato que había que cumplir. Entonces, una cuestión tan básica y que se había previsto con mucho tiempo de anticipación, porque esta producción salía en julio y el papel se había comprado, digamos, se había cerrado el contrato de compra de papel en el mes de junio. Y la producción salía en octubre, ¿no? Octubre, noviembre. La presentación en noviembre, un mes antes de Navidad. Y el papel se había comprado en junio. No tenían por qué mandar papel húmedo.
Pero bueno, estas cosas pasan. Y ahí estábamos hablando de mucho dinero. Y como suele suceder en producción, el que se equivoca es el que paga, ¿no? Porque hay toda una serie de contratos que se firman y que el que no cumple es el que se hace cargo del costo. En este caso, la papelera tuvo que afrontar los costos que provocaron una mala gestión por parte de ellos, siendo que se había trabajado con tiempo, que ellos podían tener el papel con anticipación. Entonces, bueno, esto. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Es excepcional que pase algo así con el papel? Yo diría que en este caso, obviamente que yo no volví a trabajar con la misma papelera el otro año. O sea que ellos perdieron de vender una buena cantidad por una mala gestión. No es normal si trabajás con formatos estándar, porque se supone que el formato estándar es papel que está estoqueado, es papel que hay. Esto era una producción especial, con un formato especial, y ellos deberían haberlo armado con tiempo. Pero evidentemente, como ya tenían sus cheques postdatados, con fechas progresivas, se jugaron a esperar al último momento, ¿no? Porque esa producción de papel involucraba tener que parar, a nivel de papelera, tener que parar una producción estándar. Entonces, quizá ellos siguieron, bueno, tenemos tiempo, se quedaron hasta el final para aprovechar, para no parar la producción estándar, y esta que la tenían segura la fueron pateando en cuanto a fechas, y bueno, en determinado momento lo hicieron y no llegaron. Y esto les costó caro, digamos. Pero, a ver, es un tema específico, ¿no? Es un formato específico que se pide, es una compra muy grande de papel, no es lo que suele ocurrir. No es lo que suele ocurrir. Sobre todo si uno se maneja con formatos estándar. ¿Algo más? A ver. ¿Consulta, duda? Bueno, vamos a ir entonces a la planillita. Aquí, precedencias. Vamos a ir viéndolos vamos a verlo entre todos. A ver si puedo compartir la pantalla y ustedes en todo caso tengan también a mano el archivo. ¿Lo están viendo? Sí, yo ahora lo estoy viendo. ¿Se ve? Bien. Sí. Esto parece, al no tener, digamos, al ser números, letras y alguna información un poquito escueta, quizás cuesta entenderlo. Pero bueno, vamos a tratar de analizarlo para que después ustedes lo puedan volcar al gráfico. Nosotros tenemos, por un lado, actividades, que serían lo que corresponde a las tareas. Por otro lado, la duración de cada una de las tareas. Y después una lista de precedencias, ¿no? Entonces yo sé que la actividad A dura 4. Como dijimos, la unidad de tiempo la determina cada proyecto. Ese 4 pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser meses, no importa. Acá si yo voy a trabajar con un Excel, voy a tomar un cuadradito de una celda, a esa celda le voy a dar un formato determinado, todas las celdas van a tener el mismo formato, y para mí una celda X va a ser mi unidad de tiempo. Entonces, si A dura 4, voy a tener 4 celdas.
Si B dura 6, voy a tener 6. O sea, esa unidad con la que yo voy a trabajar a nivel gráfico tiene que ser igual para todas las tareas, igual para todas las actividades. Entonces, A dura 4, B dura 6, C dura 9, D dura 8, E 7, F 10 y G 5. Entonces, lo primero que voy a hacer en este caso es listar, a ver si yo puedo, a ver, un minutito, a ver si podemos volcarlo como para que tengan una idea y se pueda ver un poquito de manera gráfica. A ver. A ver. Bueno, a ver si puedo compartir. ¿Qué están viendo ustedes ahora en pantalla? ¿Están viendo el Excel? Yo sigo viendo lo mismo que estaba antes, miren. Lo que estaba antes, perfecto. Ahora les voy a compartir la otra pantalla. Ahora sí. Ahora están viendo un Excel, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, vamos a tratar de hacer aquí lo que ustedes tendrían. Yo acá le voy a dar, lo que estoy haciendo ahora es darle a todas las celdas el mismo formato. Ancho de columna en este caso, para que todos los cuadraditos sean iguales, ¿no? Si ustedes se manejan con un Excel, van a tratar de hacer esto. Cada cuadradito sea una unidad pareja para determinar la duración de las tareas. Entonces, por ejemplo, en la primera columna voy a poner la actividad, en este caso A. ¿Cuánto dura A? Díganme ustedes porque no tengo ahora el archivo a la vista. Creo que era 4. Perfecto. 1, 2, 3, 4. Yo tengo que A dura 4. Voy a marcar 4 celdas y en este caso las voy a pintar. Eso es lo que dura A. Primero hago un listado de tareas y la duración. ¿Cuánto dura B? 6. 1, 2, 3, 4, 6. Lo pinto de otro color, obviamente. Ahí. ¿Cuánto dura C? Creo que 9. A ver. Yo tengo armado un Excel, entonces estoy contando C los dura cuadraditos 9. míos. Pues. Perfecto, C dura 9. 6, 7, 8, 9. C dura 9. Me voy a fijar cuánto dura. D dura 8. D dura 8. E dura 7. F dura 10.
F dura 10. Y tengo una más, creo. A ver. G. G dura 5. Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahí? Ahí tenemos, por un lado, aquí el listado de, aquí lo nombran como actividad, el listado de actividad, y al lado de ese listado la duración de cada una de las tareas, ¿no? Entonces tengo barras que determinan el tiempo de cada una de las tareas. Pero después, lo que aquí me dice, es que yo tengo que, vamos a compartir pantalla, vamos a compartir la otra. Aquí hay precedencias. ¿A qué se refiere con precedencias? A aquellas tareas que sí o sí tienen que hacerse antes de que otras comiencen, o a tareas que tienen que comenzar después de que la anterior haya finalizado. Eso es lo que va a determinar la duración de ese proyecto. Entonces, yo tengo que, acá lo que me dice es que A precede a D y a E. ¿Qué quiere decir esto? Que D y E no pueden comenzar antes de que A haya terminado. ¿Esto se entiende? ¿Se entiende? Sí. A ver, no el cuadro. No. Bien, ok. No me doy cuenta si ahora estoy compartiendo pantalla todavía. No, dejaste de compartir. Ya no, bien. Entonces vamos a ir otra vez ahora al Excel. Lo que les pido, por favor, es que ustedes ahora me vayan diciendo las precedencias. A dice que precede a D. A ver si lo encuentro por aquí. Acá. A precede a D y a E. ¿Qué quiere decir? Que yo D y E los tengo que correr de modo tal que comiencen después de A. Entonces, tiene que empezar cuando A termina. Esto me marca la precedencia. ¿Se ve? O sea, D tiene que empezar cuando A termina, porque A precede a D y a E. Por lo tanto, con E pasa lo mismo. Tiene que empezar cuando A termina. ¿Hasta aquí llevamos bien? Bien. Después, ¿qué nos dice? B precede... Sí. Te escucho. B precede a C. No, B precede a C. Eso dicen en el chat. Perfecto. B precede a C. Por lo tanto, B tiene que empezar cuando C termina. C termina aquí, por lo tanto B va a comenzar acá. ¿Qué más me dice? Miriam, ¿no es al revés? ¿No es C empieza donde B termina? Perdón, a ver. B precede precede a C. A C. B precede... Esperen, sí. Vamos a tener que marcar entonces B precede... Sí. Entonces hay que ver qué pasa con C, si está marcando algo antes. A ver. B precede a C, D y C preceden a F, D y C preceden a F, D y E preceden a G. A
Vamos a ir en orden. A precede a D y a E. Y D y E preceden a G. O sea que G tiene que empezar después que D y E terminan. Vamos por este orden, a ver. Es todo un enigma de lógica este, ¿no? Sí, 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 sí. Del quién es D y quién. E preceden a G. O sea que G empieza cuando termina. Cuando ¿Cómo? termina D, que es la más larga. Exacto, sí. Aquí. Ahora, volvemos. D y C preceden a F. Acá te conviene mover primero, a ver, si B precede a C, Sí. C tiene que arrancar cuando termina B. Espera que voy otra vez, a ver. B precede a C, exacto. O sea que tengo que correr C. Claro. Claro. Sí, sí, sí. C, Estaba aquí. ¿Estamos bien? A ver. sí, Sí. B precede a C. D y E, estoy controlando, ¿no? D y E preceden a G. D y E preceden a G. G está bien. Y volvemos otra vez. D y C preceden a F. A ver acá F cómo. entonces tendría que ir después de C. Vamos de nuevo. D y C preceden a F. Vuelvo. O sea, F léeme, Aimé, como decía, F D. precede... No, perdón. C y E creo que eran preceden a F. Se me cerró justo la página. Se me cerró todo. C era C y... Claro, creo que F empieza después de C. Por eso, ahí está. Ahí está. De D y C. Ahí está. Empezaba después de D y C. Gracias la persona que lo copió en el chat, porque lo único que tengo abierto ahora es... Sí, sí, yo tengo cerrado también, por eso no podía ver. Le voy a dar el mismo ancho de columna para que no varíe. Ahí estamos. ¿Ahí están todas las precedencias o nos queda alguna? A ver. Vamos a creo que continuar. está. Vamos a chequeamos una a una. Sí, yo por favor. lo tengo hecho también en un Excel y lo tengo igual que ese. Perfecto. Bueno, acá, de acuerdo al orden de precedencias, lo que ya podemos determinar es la duración del proyecto. Esto sí o sí va a durar. Tenemos, a ver cuánto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ¿verdad? Sí. Estoy bien. O sea, sí o sí el proyecto va a durar 25. ¿Por qué? No puede durar menos por este listado de precedencias. Porque hay que esperar que algo termine para que otra cosa empiece. Como esto, yo aquí tengo la duración del proyecto, pero lo que yo ahora tendría que hacer para tener una vista más clara es reacomodar las tareas, ¿no?
que esto es una segunda, digamos, una segunda etapa del proyecto. Yo podría, para que me quede más prolijo y para poder marcar ese camino crítico, podría reacomodar las tareas. Pero esto, de todas formas, ya de por sí está marcando, ¿no? Acá yo tengo un orden de precedencias básicas, que es lo que me marca, digamos, lo que me está marcando la duración del proyecto, que yo puedo, a ver si no puedo dibujar ahora, pero les voy a marcar con el cursor, yo parto de A, después, la primera precedencia sí o sí que tengo es en C, después sigo y tengo una precedencia en F, y ya en F sí puedo estar tranquila que me manejo con la duración final del proyecto. Entonces, esto está marcando un camino crítico de precedencias que me está pasando por estos puntos y que determinan la duración del proyecto. Dentro de esto, lo que esté libre, por ejemplo, yo tengo aquí G. Yo sé que G precede a D, ¿no? Porque acá me está marcando un camino crítico. Yo sé que esto tiene que empezar cuando esta termina. Ahora, yo esta la puedo correr, si yo tengo aquí una duración de 25, y acá tengo varias cosas para controlar, o esto, prefiero que se haga con más tiempo dentro de esta cantidad, que no va a afectar la duración final del proyecto. Acá la precedencia está marcada, pero yo esto lo podría correr, por ejemplo, acá. Perdón. Todo esto lo podría correr acá, y no estoy modificando la duración final del proyecto. ¿Se entiende? Sí. A ver cómo estamos acá. Bueno, no sé dónde estoy. A ver. Ahí está, listo. Bueno, entonces, esto es básicamente lo que hay que hacer con este listado de precedencias. Después estaba a ver, lo mismo, el que sigue, o sea, nosotros tenemos este ahora como base, que vimos, lo mismo tendrían que hacer con el B. Tiene las mismas características, es un listado un poquito más largo, pero tiene actividad, duración y lista de precedencias. Lo mismo que hicimos recién es lo que van a volcar ustedes acá. Es lo que van a volcar ustedes con el segundo gráfico. Sí, el camino crítico, María Fernanda, una vez que se reacomodan las tareas, como para que me quede algo más, digamos, más prolijo y que tenga una lectura más fluida y no esté cortado, se reacomodan las tareas y se marca el camino crítico con una línea roja, para saber cuáles son los puntos de incidencia que marcan la duración del proyecto, y que de haber algún problema dentro de ese margen o dentro de esa tarea, va a modificar toda la duración del proyecto. Entonces sí, se marca el camino crítico. A ver lo que decía... perdón, había entrado una llamada. Esto, listado, elegir una unidad de tiempo,
de acuerdo a esa unidad, dar a cada tarea el espacio correspondiente en función de las unidades de tiempo que cada una ocupen. Después, acomodarlas de acuerdo a la precedencia, reordenar y marcar el camino crítico. Esto sería básicamente lo que hay que hacer con la primera parte del trabajo. A ver si encuentro. Miriam, ¿te hago una pregunta? Sí. Reordenar o reacomodar el diagrama que decías recién, Sí. ¿es acomodarlo para que quede mejor la escalerita o qué es lo que se hace exactamente? Sí, o sea, con lo que teníamos recién. Es eso. Vas a ubicar, yo creo que lo que es mejor es ubicarlo en función de las precedencias y del camino crítico, para que ese camino sea más claro, para que se pueda ver más claro, y automáticamente las tareas que sean, en este, bueno, es pequeño, quizás en el otro tengan un poquito más. Lo que ahí va a quedar marcado son aquellas tareas que son absolutamente libres, ¿no? Que no tienen, digamos, que no tienen incidencia con las otras y que quedan como sueltas, y que se pueden mover como uno quiera. Entonces, esas, después uno las puede acomodar donde más le convenga, en la medida en que si se juntan 2 o 3 tareas digamos, en una misma columna, aquellas que son libres las puedo correr de modo tal que me permitan controlarlas con más tranquilidad dentro de otro periodo de tiempo. Sí. Ah, no. Pensé que alguien hablaba. Yo quería preguntarte, en este ejemplo que vos diste, no habría que reacomodar mucho, ¿verdad? Para pintarlo, el camino crítico. Espera que vuelvo. No, acá, a ver, como hay 2 tareas que están prácticamente juntas, acá el camino crítico se puede marcar, tranquilo, no hay problema, porque digamos, las tareas A, B, C y F son las que determinan la duración del proyecto. O sea, digamos, son las troncales y que determinan la duración del proyecto. Así que en este, que es pequeño, no hay tanto problema para marcarlo, se puede marcar. Quizá en el otro, que hay más tareas, ahí sí haya que reacomodar un poquito más. Y obviamente cuando trabajen con el archivo donde está todo lo que tiene que ver con la producción, ahí sí, las tareas son mucho mayores y hay que acomodar. Así que, bien, no sé si hay otra duda. Lo que quería era leer un poquito la consigna. Esto lo vamos a dividir en 2. Lo que estamos trabajando ahora, si bien el TP número 4 es planificación y presupuestación, lo dividimos en 2. La primera parte va a ser planificación y corresponde a esto que estamos trabajando. El objetivo, como dice en las consignas, es: te proponemos utilizar el gráfico de Gantt como herramienta para entender procesos y planificar tareas. La primera de las consignas es: para este ejercicio vas a contar con tablas de precedencias y listados de tareas. Entonces, la parte A tiene que ver con esto que estuvimos viendo del listado de precedencias y con el archivo de precedencias. O sea que lo que ustedes van a tener que hacer, nosotros hicimos la primera parte del A, tiene que hacer la segunda parte, igual que como hicimos recién la primera, y después queda la parte B y la parte C, que van a trabajar, digamos, la parte B van a elegir ustedes con qué trabajar. Y la parte C, sí, vamos a empezar a trabajar directamente con la planilla de tareas de producción. Entonces eso sí lo vamos a ir viendo juntos. En principio, ahora quédense con esto, trabajen la segunda parte del A,
lo que nos quedó recién de ese archivo donde tienen tiempos, actividades y precedencias, y sí intenten hacer un Gantt con algo que elijan. Como yo les decía en el video, si quieren pueden tomar el segundo video que es el que tiene la receta, y si no, cada uno elija con qué trabajar. Se te va a cortar. Sí. Bueno. Se te va a cortar cualquier segundo. Ok. Te aviso porque no te quedes. ¿Alguna duda, alguna consulta? Porque si no, igual ya como que estamos. No quiero avanzar más que hasta aquí. ¿Cómo estamos hasta acá? Lo que quedaría por hacer en principio es esto, la segunda parte del ítem A, y después resolver ustedes, hacen la elección que quieran para el desarrollo del diagrama de Gantt con alguna actividad que ustedes elijan, y hacen exactamente lo mismo, hacen el diagrama eligen la unidad de tiempo, le dan a cada tarea el tiempo que cada una de ellas lleve, hacen el gráfico, marcan las precedencias, reordenan y marcan el camino crítico. Esto como primera parte. En el transcurso de esta semana, espero tener buena conexión, porque estuve con algunos problemas de conexión, tratar de ir subiendo quizá algunos videos cortos que tengan que ver con el desarrollo del TP, y bueno, y tenemos sincrónica el jueves que viene también, para seguir avanzando sobre el tema. Así que si hasta aquí estamos, no sé si tienen alguna otra duda, alguna consulta. Bueno, si está todo bien, entonces ahora sí, los saludo, que estén bien, que tengan una buena semana, y cualquier duda o consulta nos conectamos. Voy a abrir ahora el archivo de consultas del TP número 4, también de consultas abiertas, para que también puedan hacer todas las preguntas que quieran desde ahí. Bueno, gracias. Espero que tengan una buena semana y estamos en contacto. Que estén bien. Chao. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.